con nuestro entrevistado, querida Astrid. Así es, don Ramón, ya está con nosotros en la línea el doctor Calixto Vallejo, abogado defensor de Danilo Carrera. Hablaremos justamente de este caso, el caso Encuentro, como se lo denominó desde la Fiscalía General del Estado. Doctor Vallejo, bienvenido a la mañana en RTP. Muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad que me dan de aclarar todas estas infamias que se han proferido contra el economista Carrera. Iniciar esta ronda de preguntas, ¿no? Consultándole qué opinión y también jurídicamente qué compete realizar, sobre todo porque la Fiscalía ha unido los dos casos, León de Troya y caso Encuentro. En ambos han señalado que tienen convergencias, hay coincidencias y por los cuales se les ha unido. Entre ellos aparece el nombre de Danilo Carrera como unión entre ambos casos. ¿Cuál es el proceso judicial que se está siguiendo en estos momentos y también cuál es el análisis que usted le da frente a esta decisión de la Fiscalía General del Estado? Mire, yo puedo empezar diciéndole que eran dos casos completamente distintos. En el uno, que era León de Troya, más bien estaba dirigido a una investigación a la mafia albanesa, en el que Danilo Carrera no era investigado. Nunca fue investigado, jamás se lo convocó a él en ese proceso a rendir una versión, y como todos sabemos, pues para que uno sea parte de un proceso tiene que ser informado para que concurra a ejercer su derecho a la defensa. ¿Qué es lo que existía en ese caso? Una de las personas que sí era investigada, que era el señor Rubén Cherres, tenía una llamada telefónica al señor Danilo Carrera. Esa es la única relación de Danilo Carrera con ese caso, que uno de los investigados alguna vez lo llamó, pero así como uno de los investigados habló con el señor Danilo Carrera, había llamadas de los investigados a algunos prohombres del país, y eso está en el expediente. Luego, el caso Encuentro, en cambio, investigaba una supuesta red de corrupción que obtenía contratos de las empresas eléctricas y que fue creado por, un medio digital, saca a la luz ciertas grabaciones y en esas grabaciones también aparecían personajes que aparentemente formaban parte de esta red de corrupción, que lo mencionaron a Danilo Carrera, pero lo que le puedo decir de manera cierta y categórica es que en ninguno de los dos expedientes que, como usted bien dice, se acumularon, aparece alguna grabación del señor Danilo Carrera diciendo que va a favorecer a alguien en un contrato, ni nada. Recordemos que el señor Danilo Carrera es un hombre de 85 años, cuya honestidad jamás ha estado en duda, porque durante su vida ha ejercido cargos públicos como ministro de Estado, presidente de la Junta Monetaria, gerente general del Banco Central, ha sido condecorado por el Congreso, por diferentes gobiernos. Entonces, su honestidad nunca ha estado en duda hasta que este medio digital crea esta novela en la que lo pone a él como cabecilla de una manera antojadiza, absurda y sin ningún fundamento. Doctor Vallejo, el origen de la investigación, como bien indicó, han sido la filtración de los audios, pero también se menciona que la situación actual de los mismos sería improcedente dado que hay una prueba de que han sido editados y el original no existe. En el tema de estos audios, ¿quién hizo el peritaje y qué consecuencias habría de esto? A ver, yo le voy a hacer un poquito de historia porque como he estado desde el primer día en el proceso en la defensa del economista Carrera, le puedo comentar. Cuando Fiscalía lo llama al principal de este medio digital que hizo público los audios, obviamente acudí personalmente a interrogarlo al principal de este medio digital, y una de las preguntas que le hice es cómo él había obtenido las grabaciones estas que había hecho públicas. Entonces este señor me supo responder que las había se las había entregado una fuente que él protegía obviamente, y que se las había entregado a través de un pendrive. Muy bien, se las entregó a través de un pendrive. Le pregunté inmediatamente que si
si intervenían más personas en esta conversación. No quería hacerle la pregunta si había editado los audios directamente, y él me dijo que sí. Le dije, no han salido más personas que apenas dos en estos audios, y él me contestó sí, efectivamente, porque yo edité los audios, están editados. Y entonces usted va a entregar ese pendrive, el original que le entregaron a usted, a la Fiscalía, para que nosotros podamos saber la fecha en que fue realizada la grabación, quiénes intervinieron en la grabación, y todos los datos que nos permitan a nosotros saber si esos audios no habían sido manipulados, si no habían sido editados, si lo que decía ahí era correcto, e inclusive si es que no habían sido creados por inteligencia artificial y realmente no tenían ningún valor. Bueno, el señor nos contestó que habían destruido los audios en razón, el pendrive, en razón de cuidar a su fuente. Entonces, hasta allí no existían audios, ¿verdad? Pero la preocupación empieza a surgirnos cuando la Fiscalía, para darle un velo de legalidad a las cosas, le pide autorización a un juez para periciar los audios del medio digital. Cuando nosotros empezamos a ver que la Fiscalía ya no actúa con objetividad, que la Fiscalía empieza también a actuar mediáticamente, cuando la Fiscalía primero tuitea sus impulsos o las cosas que va a hacer antes de notificarnos a los abogados del caso, qué es lo que va a hacer, nosotros empezamos a preocuparnos porque está periciando y pretende utilizar como indicio un audio que no tiene ningún valor, un audio que está editado y que fue así manifestado por quien entregó el audio. Entonces, esas son las preocupaciones que tenemos, y lamentablemente, pues, debemos de decir que el día de ayer, justamente, el juez que conoce la causa ha llamado severamente la atención a la fiscal que está conociendo el caso denominado Encuentro, porque le había realizado una petición en la cual le decía que quería detener al señor Danilo Carrera para registrarlo. O sea, no era una detención de su persona, sino que lo paraban en la calle, lo cachaban, como decimos vulgarmente, y lo despojaban de cualquier medio electrónico que tuviera. Señor doctor Vallejo, pero a ver, en el caso Encuentro, y también hay que recordar, ¿no? Y un poco poner sobre la mesa de conocimiento en estos momentos, que en el caso Encuentro y la investigación en la investigación que realiza la Fiscalía, uno de los dos casos, porque considera que en los dos el señor Carrera está vinculado y se unen a través del señor Carrera, que es el cuñado del presidente de la República. En el caso Encuentro era considerado el padrino, y en el caso León de Troya era identificado como Dani. O sea, en los audios en los que se filtró por parte del medio digital Aposta, era identificado como el padrino, y de ahí la Fiscalía saca como él uno de los principales o cabeza principal de una trama de corrupción en los cuales se hacían contratos en las empresas eléctricas. Pero en el caso de León de Troya, en las conversaciones que usted mismo señala, que no se, bueno, esto lo dijo en otro medio, no lo ha dicho en estos momentos, pero que se hablaba de temas sociales, se lo identificaban como Dani, con este supuesto nombre, pero sí se hablaba de favorecer a ciertos contratos. Aquí no hace falta una parte también de la historia, o de aclarar por qué se lo denominaba como Dani a Danilo Carrera en el caso León de Troya. A ver, le insisto, una cosa era León de Troya, ¿verdad?, en que tenía escuchas telefónicas ordenadas para otras personas, ¿verdad? No, por ejemplo, era una comunicación que era grabada por la Policía Nacional. Era una comunicación grabada por la Policía Nacional, y efectivamente la Policía Nacional, para identificación de ellos, no le habían puesto Danilo ni Carrera, sino que le habían puesto Dani, ¿ya? Entonces usted tiene esa puntualización, y esa aseveración suya es correcta. En el caso Encuentro, o denominado Encuentro, allí nadie le dijo el padrino. O sea, no, la grabación es hecha... Leonardo Cortázar lo menciona como el padrino.
No, es correcto, pero lo que le quiero decir es que es la mención de una persona que le dice el padrino al señor Danilo Carrera, pero no es que él era identificado con ese alias, por así decirlo, por nadie, como se lo quiere indicar. Ahora, por nadie no, alguien ya lo identificó como el padrino, o sea, uno, pero no la mayoría. No era común que lo identifique, pero sí hay alguien que lo identifique, querido Sixto. Ahí está. Sí, Ramón, déjeme hacerle una precisión. Cuando va Cortázar a la fiscalía, ¿verdad? Cuando va Cortázar a la fiscalía, obviamente también le preguntamos si él lo había identificado de esa manera, qué es lo que... Él dice que él jamás, primeramente que no lo conoce a Danilo Carrera, que jamás ha tenido ninguna reunión con Danilo Carrera y que esos audios están también editados, han sido manipulados y que él los impugna porque no tienen ningún valor y que él jamás se ha referido en esos términos al señor Danilo Carrera. Entonces, por eso cuando yo digo que nadie lo ha identificado así, el mismo Cortázar, que a él se le endilga el haberlo llamado así. Ahora, tenemos que hacer una precisión que a lo mejor resulta un poco jurídica, pero que es reveladora en estos casos. El medio digital es el que le ha puesto nombre a todas las voces, porque en el proceso como tal, nadie ha podido todavía establecer que esta voz corresponde a Cortázar, que esta voz corresponde a todas las personas, a Luque, y efectivamente lo que existe simplemente es este relato del medio digital en el que le asigna nombres a las voces, pero no se hizo la pericia de voces, y probablemente no se ha dado la pericia de voces porque no han dado las facilidades, pues estas otras personas que sí intervienen en la conversación para que se produzca esta pericia. Okay. Pero tampoco existe tal cosa, ¿no? Ok, le quedo muy agradecido por habernos acompañado, querido amigo. Un abrazo y una gran mañana. Gracias.